Bueno, el título del mensaje de esta noche, de este día miércoles, como todo miércoles, buscamos que sea un remanso, espiritualmente hablando, ¿no? Como un oasis en medio del desierto de las luchas de la semana, las dificultades, encontrar este tiempo de adoración. El título es El amor que vence a la apostasía. Y para esto vamos a ver algunos aspectos de los efectos de la palabra de Dios en el creyente. Y esto a partir del Salmo 19, verso 7, ahí donde ustedes me van a seguir. Yo remarqué algunas cositas aquí que son los efectos que produce la palabra de Dios en el creyente. En el no creyente produce dureza de corazón, nada más, si no tiene la vida de Dios. Pero en el creyente dice esto a partir del verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Tomemos un segundo para orar. Gracias, Padre, por este tiempo donde te hemos cantado con tanto entusiasmo, con tanta alegría, con instrumentos, con cánticos, alabanzas, coros. Gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa de venir a aislarnos del mundo y sus conflictos y problemas para refugiarnos en tu casa, en lo precioso de tu presencia, en lo precioso de el amor fraternal de la Iglesia de Cristo. Gracias, Padre, por concedernos los recursos, la fuerza y la voluntad para estar, así como poder traerte nuestra adoración, nuestra vida misma en servicio y a disposición de tu reino. Te encomendamos el mensaje, la palabra, las reflexiones, para que todo lo que hoy experimentamos quede guardado y atesorado en el corazón, y lo que aprendamos podamos tenerlo en cuenta y ponerlo por obra, en práctica, para que sea de grande beneficio para nuestras vidas, pero principalmente para tu gloria. Líbranos también del mal, del maligno, sus obras de hombres malos y perversos, de las artimañas del enemigo, cualquiera sea, silenciosas, ocultas o manifiestas. Líbranos de todo mal, líbranos de nosotros mismos, prejuicios, actitudes incorrectas, pensamientos que nos corran de tu presencia, y danos luz, claridad para aprender y entender. En tus manos encomendamos nuestras vidas, nuestras cosas, nuestros corazones, hasta nuestros bienes. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo, y decimos todos, amén. Bueno, tome asiento, mi amado hermano, por favor. Bueno, empecemos por entender este término, porque si no entendemos este término, un poco que nos vamos a sentir perdidos. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Buscas en el diccionario y dice la condición del apóstata. Bueno, estamos en lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué es un apóstata? Bueno, es una persona que se corre de manera total o parcial de un sistema de creencias, particularmente en el cristianismo bíblico, que se corre de la verdad de Dios, o, dicho de una manera más sencilla, de la interpretación correcta y la aplicación correcta de las Escrituras a nuestra vida diaria. Se corre, se desplaza. ¿Cómo? ¿Y qué significa que se desplaza? Bueno, que lo hace lenta o repentinamente, no importa cómo, pero el verdadero y final apóstata es aquel que niega la doctrina de Cristo, de la salvación
y de la redención. Pero ese es el final de la apostasía, y la apostasía consumada de manera eterna. Ahora, en el medio hay un espectro de posiciones apóstatas también. Cuando nosotros comenzamos, ya sea por influencia de lo que escuchamos en internet, por las influencias de los mismos demonios que vienen a visitar nuestros pensamientos con los suyos y contaminarnos de las doctrinas del infierno, ya sea a través por lo que leemos, lo que escuchamos, lo que recibimos, lo que nos traen, lo que nos muestran, sea como fuere, y comenzamos a desplazarnos, nos convertimos en alguna medida en apóstatas. Por eso es tan importante, viendo dónde termina esto, tratar siempre de estar parados sobre la senda recta y santa de la palabra de Dios. Tenerla en cuenta siempre. Por eso la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, ¿no? ¿Qué está diciendo la Biblia en esa parte? Que ni siquiera confiemos en nosotros mismos, en nuestra percepción. Recuerde que la percepción es más una cuestión subjetiva que objetiva y concreta, ¿no? Algo es concreto, pero no necesariamente material. Por ejemplo, 2 más 2 es 4, eso no es subjetivo, es matemática. 2 más 2 yo siento que puede ser 5, bueno, no, es obvio que es algo demasiado claro. Pero ¿qué es algo subjetivo? Y algo que no proviene de algo concreto, ¿no? Algo que es un sentir, una percepción personal. Entonces hay que tener cuidado con percibir que está bien, sino hay que observar y confirmar que esté bien. Pero, pastor, diga usted, ¿y cómo voy a hacer? Bueno, para eso Dios ha puesto maestros que se dedican a enseñar y a lo largo de la historia ha dejado muchos maestros que han escrito muchos libros para que, apoyándonos en el estudio sistemático de la Escritura, en un estudio a conciencia, no un estudio sesgado por los gustos personales, ni siquiera por lo que heredamos culturalmente o religiosamente de nuestros padres. Porque todos de alguna manera de nuestros padres heredamos error. Y no podemos estar culpando toda la vida al padre, al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo. Ni al diablo tampoco. Debemos hacernos cargo porque somos nosotros los responsables de como hacían los de Berea, ¿no? Cuando hablaba Pablo, ellos verificaban que lo que hablaba Pablo esté en la Escritura. Y así era, efectivamente. Bueno, ahora todos sabemos, mirando para atrás, que Pablo era un apóstol y que muchas de sus cartas eran inspiradas por Dios, sopladas por el Espíritu Santo, siendo palabra infalible e inerrante de Dios. Pablo no era inerrante e infalible. No lo es ningún hombre. Sin embargo, la palabra de Dios es infalible, inerrante y eterna. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces, entendiendo esto, la infalibilidad de la Escritura, la inerrancia, la eternidad de ella, la inmutabilidad del consejo de Dios, la inmutabilidad de la palabra de Dios hace que digamos, bueno, hay un lugar donde pararse sin caerse. ¿Cuál es? En una interpretación correcta de la Escritura y en un retener. Recuerden que Pablo le da consejos a Timoteo, a Tito como pastores, que le dice: retén la palabra oída, lo que has oído, predica la sana doctrina, recuerda de quién lo has oído. No está diciendo de yo Pablo, sino de un apóstol que Dios puso para ser el mensajero de su palabra, o de otros apóstoles que Dios puso para fundamentar la iglesia a través del ministerio de ellos por la palabra soplada por Dios a través de ellos, a través de los escritos de ellos, con su estilo, con sus cuestiones personales, pero en definitiva el texto y el significado es absolutamente infalible. Bien, ¿por qué les hago todo esto? Porque para entender bien el significado de la palabra apostasía, para nunca simplemente decir, bueno, yo creo así. Es que no es creer como uno quiere creer, porque si no es una creencia y hay que tener una certeza. Obviamente, sobre todo en cuestiones fundamentales de la Escritura. Si usted me habla de doctrina
eh, no esencial, donde hay pequeños detalles, matices que tienen que ver con lo teológico, que tienen que ver con el estudio del final de los tiempos, que es la escatología, o que tiene que ver con alguna cuestión geográfica para la cual no hay demasiada evidencia, o alguna cuestión histórica que todavía no encuentra su enganche. Dice, no, bueno, hay escritos acá. Bueno, está bien, pero eso no afecta a tu vida diaria. Los datos históricos, las posiciones geográficas no afecta a tu vida. Ahora, lo que afecta a tu vida es lo que tiene que ver con conducta de vida, conducta cristiana y actitud de vida. Entonces, eso es esencial tenerlo claro. Cuando nosotros comenzamos a corrernos, comenzamos a ser arrastrados al error, y ahí es donde vamos siendo abrazados por la apostasía. Luego hay otra faceta también que nos lleva a la apostasía, que es la desidia, el dejarnos llevar, la mediocridad, bueno, así nomás, o la obstinación, no, yo creo así, a mí me enseñaron así, yo lo aprendí así, y me quedo con eso, pero por una cuestión de obstinación, no por una cuestión de evidencia escritural y un concepto claro de la escritura, sino por cabeza dura, ¿no? Porque a mí no me gusta discutir, y lo que aprendí para mí está bien, me queda cómodo así y listo. Por supuesto, esa actitud no es la correcta, ni tampoco humilde, ¿no? Entonces, ahí entiende el concepto de apostasía. Bueno, usted dice, bueno, yo la verdad entonces no quiero convertirme en un apóstata, ni medio apóstata, ni en un perfecto apóstata, sino me quiero convertir en un creyente a la imagen de Cristo, como es el objetivo de Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él dice que nosotros a cara descubierta vemos la gloria del Señor y somos transformados por Él o por el Espíritu del Señor de gloria en gloria, de poder en poder, de menor a mayor, de un grado de perfección inferior o de madurez inferior, vamos a decirlo así, de madurez superior hasta la perfección en el día de Cristo, ¿verdad? Entonces vemos de por sí los aspectos de los efectos que en este salmo, de manera poética, no en su totalidad, pero en términos generales, habla bastantes cosas de lo que hace la palabra de Dios, a la cual se la llama la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, los juicios de Jehová, los mandamientos de Jehová. Todo eso es todo lo mismo, son frases sinónimas, no son sinónimos o palabras sinónimas, frases sinónimas que apuntan a lo mismo, a la palabra de Dios, la palabra infalible que sale de la boca de Dios. ¿Qué hace eso? Convierte el alma, hace sabio a la gente básica, digamos, en su manera de pensar, alegra el corazón. ¿Vos podés pensar que un mandamiento te traiga alegría? Bueno, eso hace la Biblia. Y le voy a contar otras cosas que le van a sorprender, que también trae deleite al alma de una manera que, en términos racionales o terrenales más bien, te vas a dar cuenta que no haría un mandamiento. Es más, uno cuando habla de mandamiento, siente como que el cumplir cosas, el asumir la responsabilidad, como que uno se siente incómodo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque todavía no entendés que tu naturaleza humana, como la mía, es esencialmente mala. Y si naciste de nuevo, si sos una persona salva, una persona a la cual Dios le ha perdonado todos sus pecados presentes, pasados y futuros, que te ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, dicho en otra palabra, has regenerado tu alma, has nacido de nuevo, has nacido de Dios, has nacido arriba. Frases sinónimas que apuntan a un solo evento, a ser nueva criatura. Si sos nueva criatura, entonces vos o yo o cualquiera vamos a poder disfrutar de estos beneficios de la palabra de Dios. Inclusive vas a ver algunas cosas que la palabra de Dios que no parece tan simpática, inclusive produce en el verdadero creyente, produce
este placer y por otro lado motivados a esto, a lo que dice el verso 11. Tu siervo es amonestado con ellos, con los mandamientos, y en guardarlos no hay galardón solamente, sino que hay grande galardón. ¿Dios es grande? Imagínese si Dios dice, te voy a dar un premio grande. ¿Será que te va a dar un pin para tu saco, así para que te prenda acá? ¿Ese sería lo grande de Dios? Yo pienso que cuando Dios habla de grande, es grande. Porque las cosas de Dios son grandes. Yo anteayer veía a los periodistas, ¿no?, asombrarse con el tema del eclipse, ¿no?, que se vio bien en México, Estados Unidos, Canadá, porque la sombra pasó por allí, ¿no? Y ellos decían, con este evento, qué pequeños nos sentimos, que la finitud del hombre, decíamos, qué pequeños somos, esto se puede volver a ver de acá en 60 años otra vez, por todo el tiempo, ¿no? Convengamos que la Tierra, la Luna y el Sol se alinean una vez por mes más o menos, no hay, pero el tema es que coincida en alguna parte donde hay ciudades y gente que la sombra se vea de la Luna, ¿no? Y hasta hoy digo, oye, hay gente, no, estoy medio afectado por el eclipse, digo. Entonces cuando te pones bajo un árbol también salí medio loco, digo yo, ¿no? Bueno. Más allá de eso, a lo que voy es que ves la inmensidad del universo, y hasta los no creyentes la ven, ¿no? Se sienten atrapados, ¿no? Entonces yo digo, hasta ellos se dan cuenta que si el universo es grande, ven al Dios que hace el universo grande. Entonces cuando en guardarlos hay grande galardón, es grande el galardón, hermanos, de guardar los mandamientos del Señor. No es poca cosa. Usted nunca desprecie lo que la Biblia llama grande. Cuando es grande, es grande. Así como la Biblia dice que la ira de Dios es terrible. No es que Dios se enoja un poquito y saca como un dragón un poco de fuego por la nariz. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Así como Dios es amor, pero también dice es fuego consumidor. Y así como en la cruz Jesucristo dijo a sus verdugos, a los que lo mataron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y expiró y murió, y dijo, consumado es, y murió, y entregó el Espíritu, así cuando luego resucitó, subió al Padre y vuelva, ya no va a venir como el carpintero de Nazaret, va a venir enfurecido. La ira de Dios, dice que en Apocalipsis lo podemos leer, ¿no? Se verá el rostro del Cordero enfurecido, y la gente del mundo le va a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a la tierra que los trague. ¿Por qué? Porque no soportarán ver el rostro de la ira de Dios. O sea, imagínense que cuando Dios se enoja. Y cuando la Biblia dice que Dios es santo. Y si Dios dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir y conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, más vale que lo hagamos. Porque los que no lo hacen primero entran en un grado de apostasía. Y el apóstata no le queda sino lo que dice en Hebreos capítulo 6. Recuerda que para los que una vez creyeron y luego recayeron, no queda sino una horrenda expectación y hervor de fuego que devorará a los adversarios. ¡Wow! ¡Qué descripción terrible!, ¿no? Hervor de fuego que devorará a los adversarios. Parece una frase un poco demasiado, pero es así. Porque la Biblia dice que cuando Cristo venga, con el espíritu de su boca los matará, ¿no? A los enemigos, todos los que se le enfrenten a él. Pero también vendrá a rescatar lo suyo, de salvar, separar a los ángeles, separar los santos de los impíos, ¿no? Diga conmigo, con Dios no se juega. Ni a la religión, ni a nada. Y con Dios no se tranza. Bueno, Señor, yo te cambio un pecado por 2 ofrendas. Entonces vos no te enojas por esto y yo te hago una ofrenda. No. Por tus y mis pecados ya murió Cristo, si es que murió Cristo por tus pecados. ¿Sí? No podés pagar tus pecados. Cristo los pagó si es que los pagó por vos. Pero ¿y cómo sé, pastor? ¿Y si sos salvo? Cristo ha pagado por vos. ¿Y cómo sé si soy salvo? Bueno,
Romanos 1, a estudiar. ¿Sí? La salvación, las doctrinas de la salvación. Romanos. Libro de Romanos, carta de Romanos. Y primera de Juan. Ahí estudiar la seguridad de la salvación. Bueno, practica con eso, porque ese no es nuestro tema ahora. Vamos a otro. El amor que vence a la apostasía. ¿Y hay un amor que vence a la apostasía? Bueno, evidentemente sí. Fíjese, y que le va a empezar a hacer entender cuál es el amor que vence a esa condición que nos separa de la perfecta relación entre nuestro diario vivir y la palabra de Dios puesta por obra. Salmo 119. En el verso 77. Ustedes saben que el Salmo 109 es el más largo, ¿no? Bueno, ¿y el más corto? Bien, bien. ¿Y el más lindo? Hay un montón de salmos. Pero les digo algo a los que no saben cómo orar. Porque alguno puede decir, yo estoy aprendiendo, pastor, no sé cómo orar. Bueno, agarre un salmo y empiece a orar con las palabras del salmo. Léalo y trate de expresarlo con sus palabras a Dios. Y siga leyendo el próximo versículo y póngase en el lugar del salmista y alabe o pida, ruegue, suplique, adore, humíllese, y así va a ir aprendiendo a orar. Y le puedo asegurar que puede terminar llorando en un salmo, leyendo y orando sobre el salmo. Es un consejo más que práctico y absolutamente beneficioso y disfrutable. Porque he llegado muchas veces a consejería. Yo no sé cómo orar, pastor. Bueno, hágalo así, practique. Tómese un tiempito, va a ver qué lindo y después se le va a pasar el tiempo y decir, no pensé, no ore por reloj, ore por amor. Verso 77 dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Verso 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Fíjese que no pereció, no se enterró en el dolor de la vida, como todos nosotros pasamos por dolores en la vida. ¿Por qué? Porque como el salmista hay una delicia. ¿Cuál es la rara delicia? Digo entre comillas, la rara delicia. Porque si vos me hablas de una torta, de una comida, de un placer terrenal, que puede ser lícito o ilícito, según lo que sea, no hay ningún problema, pero que una ley sea delicia es raro. Verdaderamente, para que la ley de Dios sea delicia para un ser humano, es que ese ser humano tiene que ser cristiano. Y los beneficios que trae consigo, ¿no? Fíjese, vamos a seguir ahora en el verso 97, que lo conocemos y lo decimos de memoria. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cosa de locos o cosa de creyentes? 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y hoy a la tarde, antes de venir, me comí miel que me regalan los hermanos, a veces miel de monte, lindo. Y para tener la garganta bien fortalecida, ¿no? Pero también porque tenía ganas y estaba rica. Y más con el frío, ¿no? Bien, la verdad que me hizo muy bien. Pero las palabras de Dios son más dulces que la experiencia de la miel. Al alma, ¿no? Así como lo es al paladar, la miel propiamente dicha. Y más cuando es buena la miel. De buenas flores, de abejas que toman de buenas flores, ¿no? Verso 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Algo que nos pasa muchas veces, ¿no? En esta semana ya seguramente más de uno de ustedes tuvo aflicción y angustia. Como yo, como ustedes, como cualquiera de nosotros, que la pasamos mal, realmente, mal. Pero la Biblia dice, tus mandamientos fueron mi delicia. Alguno puede decir, en este tiempo,
¿Qué te puede caer bien? Bueno, al salmista, en aflicción y angustia, lo que le hacía bien y le traía deleite en medio de la angustia es la ley de Dios, cosa rara o cosa de creyente. Verso 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Acá la salvación no tiene que ver con el alma, sino con el rescate de Dios en una situación difícil. Bueno, aún esperando el rescate, ¿qué es lo que nos pasa cuando estamos esperando que nos rescaten? ¿Estamos tranquilos o ansiosos? Ansiosos en general hablando, ¿no? En términos generales. Pero aún en medio de la ansiedad hay algo de lo cual podemos disfrutar y es de la ley de Dios. Otra vez, raro digo esto, ¿no? Y ahora le voy a leer algo más raro todavía. Pero es un efecto sobrenatural, diga conmigo, efecto sobrenatural de la palabra de Dios, la que sale de la boca de Dios, que es la que está en la Biblia, ¿no? Ezequiel 2:8, usted sabe que Ezequiel era profeta, era contemporáneo de Jeremías, ambos predicaban antes del cautiverio y durante el cautiverio de Israel a Babilonia, ¿no? Ellos predicaron. ¿Y qué predicaban en su llamado o en su mensaje? ¿Qué traían tanto Ezequiel como Jeremías? Las palabras de ellos, ¿cómo eran para el pueblo? Eran un llamado al arrepentimiento, so pena de juicio. Si no había arrepentimiento, juicio, juicio. Es más, ellos anunciaban que el juicio viene. ¿Y cuánto lo anunciaban? Continuamente. ¿Y cuántos años profetizó Jeremías juicio? 42. Y se hartó un par de veces, por lo menos la Biblia dice una. Yo me imagino que en 42 años te debes hartar más de un par de veces, porque como te ha pasado a vos, me ha pasado a mí, que a lo largo de la vida nos hartamos de luchar, nos cansamos. Nos cansamos de empujar y de empujar y de empujar. ¿No les ha pasado en la vida diaria? Y vos empujás y Señor, por favor, y va, y no pasa nada y no cambia nada. Y sigue más empantanado todo el asunto, o la cabeza de alguien, o la vida de alguien. Sigue todo más trabado, más complicado, más difícil. Y claro, llega un momento que las fuerzas no te dan más. Y vos decís, no, yo hasta acá llegué. Y como decía Jeremías, ¿no? Determinó, no voy a hablar más de tu palabra. Listo, renuncio. Sin embargo, dice, había un fuego adentro que no pude soportarlo, no pude sufrirlo, dice, no pude resistirlo, que me llevaba otra vez a seguir trabajando. Traté de sufrirlo y no pude, dice Jeremías. Me sedujiste y fui seducido. O sea, de alguna manera Dios lo convenció. Y por supuesto es Dios. Pero lo convenció para hacer algo desagradable, no agradable, porque no era el tiempo, como decíamos, ¿no? El tiempo de Ageo, el profeta, que le salió, el único que le salió lindo y bien todo, ¿no? Era un tiempo donde, bueno, termina todo en el templo de Jehová, todos cantando y celebrando la victoria, se reedificó el templo. No, nadie escuchaba nada, todos se rebelaban contra Dios, nadie quería saber, lo querían matar a Jeremías, lo insultaban, le pegaban, lo metían en la cárcel, le metían los pies en el cepo, lo metían en un pozo con barro, con mugre o con materia fecal, ahí lo metían, lo colgaban, lo metían ahí adentro en un pozo ciego, digámoslo así, y ahí lo tenían a Jeremías. No era nada divertido la vida de Jeremías. Un hombre odiado continuamente por simplemente transmitir no algo que él inventó, sino lo que Dios dijo que había que predicar. Y era, usted dice, y Ezequiel lo mismo, a Ezequiel le pasaban otras cosas. Ezequiel Dios lo hacía ponerlo como ejemplo de unas posiciones más incómodas, le hacía hacer maquetas y representaciones de cómo iba a padecer Israel. Y ahí tenía que estar Ezequiel aguantando esas cosas raras que lo ponía Dios. Al pobre Oseas, por ejemplo, ¿recuerdan? Que lo hace casarse con una ramera, le hace tener hijos, la ramera le hace la vida imposible al pobre hombre, justo, recto. Una vida de perros, diría peor todavía, ¿no? Y ojalá fuese una vida de perros, pero no era eso. Pero bueno, ahí estaba el siervo del Señor, haciendo la voluntad de Dios. Usted dice, ay Dios mío. Bueno, son ejemplos de vida
para que nosotros cobremos coraje y valor en tiempos difíciles. Digan, bueno, lo mío no es tan malo, después de todo. Ayúdame, Señor, a no quejarme. Digamos juntos, Señor, ayúdanos a no quejarnos. Ayúdanos a no quejarnos todo el día. Decía el que está al lado, no te quejes. No vivas quejándote. Terminala. Bueno, aparece Dios, capítulo 3, verso 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Estaba en una visión ahí, ¿no? ¿A qué rollo se refería? Al rollo del libro, a la Biblia. Hoy lo tenemos en papel o en un medio electrónico, pero lo tenemos. Bueno, me diría, come esta tablet. Es lo mismo. Bien. Dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como miel. Y usted sabe que lo que predicaba Ezequiel no era, Dios tiene una victoria grande para el 2024. Dios este tiempo va a abrir los cielos y va a derramar bendición sobre Córdoba, sobre tu familia, y va a levantarte, y va a llevarte, y va a ponerte el alto sobre tus enemigos, como hacen hoy muchos, ¿no? Todos los años dicen lo mismo. En el país que van repiten lo mismo, ¿no? No decía eso, sino que Dios los va a hacer pedazos. Dios los va a consumir, los va a llevar cautivo a todos, los va a llevar preso por rebeldes, por desobedientes, por contumaces, por idólatras, por adúlteros, por fornicarios, por todos los pecados que Israel se contaminó, ¿no? El pueblo de Dios. Bueno, eso habla. Y dice que él, esa palabra que tenía que dar, le fue a él al alma, ¿no? Porque es en sentido figurado, cuando come rollo, dice que le fue dulce al alma. O sea, esto es raro porque hablar de juicio, hablar de todo lo malo que Dios va a hacer, no es malo, sino lo justo. Pues malo sería incorrecto acusar a Dios de malo. Pues Dios no es malo, Dios es bueno, pero es justo. Y lo justo es que destruya al pecador. Lo justo es que castigue al delincuente, porque es lo justo, es lo que corresponde. Al pecador es justo que se lo castigue. Para eso vino Cristo, para que no tengamos que ser castigados, a menos que querramos serlo, porque voluntariamente somos desobedientes. De otra manera, le fue dulce al predicador hablar juicio. Mírelo, porque para que no vea que no era una experiencia particular de Ezequiel, mírelo en Jeremías, en el capítulo 15, verso 15. En el capítulo anterior de Ezequiel 2, se lo leo yo, ¿no? Dice en el verso 10, dice, y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás, había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. ¿Qué son los ayes? Ay de dolor, ¿no? Los ayes. Lamentaciones, ¿qué son? Y ay. Y dolor, todo dolor, palabras de dolor, palabras de aflicción. Lo que viene es durísimo, decía Ezequiel. Bueno, ¿cómo puede producirle? ¿Pero qué le producía? A ver, yo quiero que discierna esto. ¿Qué le producía a Ezequiel? ¿Que al fin Dios se iba a vengar de todos sus hermanos por rebelde? ¿Eso es lo que le producía gozo? No era eso. Es más, ellos lloraban porque Dios iba a destruir su propio país. Ellos lloraban, pero aún el dolor que produce el juicio contrasta espiritualmente que la palabra, por ser de Dios, produce dulzura al alma. Cosa rara, ¿no? ¿Saben las veces que me ha pasado a mí tener que ser duro a veces en los mensajes? Y yo llego a casa no feliz, llego arruinado a mi casa. De tener que denunciar un pecado que
que se ha diseminado por la iglesia y tener que ser duro y fuerte y me odian más de uno, en algún caso, sin particularizar a nadie ahora, no me viene a la mente nadie, pero me ha pasado a lo largo de la historia, ir destruido a mi casa. Pero en el fondo había, no sé, yo lo entiendo ahora a Jeremías o a Ezequiel, porque era cumplir con el deber, aunque era feo cumplir con el deber, era lindo cumplir con Dios. Y porque la palabra no era mía, era de Dios. En Jeremías 15 dice, tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. ¿Sabes que por amor de ti sufro afrenta? Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Fíjese, hay la aparente contradicción. La palabra le fue por gozo y alegría, aunque él se sentaba solo y lleno de indignación. ¿Cómo? O estaba indignado o lleno de gozo y alegría. Es que pasan las dos cosas al mismo tiempo. Humanamente uno está indignado por la inconducta de todos. ¿Cómo? ¿Será posible que nadie se arrepienta? ¿Será posible que nadie escucha la palabra? ¿Será posible que nadie oye a Dios? ¿Será posible que nadie reproduce en su vida lo que Dios manda que se haga, tan sencillo como es? Indignado, solo. Y no se sentaba con nadie porque era el único que estaba dispuesto. Él, uno dice, estoy solo. Hay muchos más, pero generalmente están solos porque la mayoría, en cualquiera. Entonces uno se siente solo. Y ahí se sentía Jeremías solo. Pero, por otro lado, la palabra de Dios le producía gozo y alegría. Ya está entendiendo, quizá más, por qué el amor, a qué produce el poder para vencer a la apostasía. Apostasía que vencía finalmente a la mayoría del pueblo de Dios. La mayoría del pueblo de Dios apostató todo, salvo algunos y salvo los profetas que fielmente se sujetaban a Dios, ¿no? Porque fue perpetuo mi dolor, dice en el verso 18, y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Hasta el mismo Jeremías dudaba de la realidad de Dios en sus palabras. Él lo escribe, ¿no? ¿Qué es una cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Está diciendo como que es una fantasía esto de Dios, como que ser creyente. Quizá a alguno de ustedes le ha pasado que en algún momento de su vida, ¿será que Dios es real? ¿Será que esto que estamos viviendo, será que nos congregamos para algo que vale la pena estar aquí? ¿Te preguntaste si vale la pena estar aquí? ¿Por qué no estás en tu casa frente a la tele con un mate, un par de criollos, una bolsa de criollos, o una caja de criollos? No sé. ¿Será que sería mejor o es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos? ¿Será? Parece que no, pero sí. ¿Será que la palabra de Dios es tan aburrida, tan fea como algunos la tienen? Y sin embargo, para mí, no sé, tiene algo de atractivo que no sé cómo definirlo, pero me atrapa, me atrae. Le dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Diciendo Jeremías, vamos, no quiero que tengas esta misma actitud de incredulidad como tienen todos los demás. Como ves, soy mi profeta, ¿cómo estás dudando? Te estoy hablando, Jeremías. Mírame, diría, no, Dios. Soy yo el Señor te estoy hablando. Entonces me doy cuenta, en una palabra, que el amor a la palabra es la que constituye la fe que vence al mundo. ¿Recuerdan? La fe que vence al mundo es nuestra fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en la fe? Como dice, por la fe. No, no es por la fe. ¿Por la fe en la fe? No. Por la fe en alguien y en algo. ¿Qué algo? La palabra de Dios. El amor que vence al mundo es la fe fundada en el amor a Cristo y por medio de la gracia que nos es dada.
Obviamente usted ama a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero y nos dio amor para amarle. Nadie puede amar a Dios si Dios no le da amor para amarle. Ningún ser humano de repente explota decidiendo amar a Dios. Porque no puede. Porque ningún ser humano puede. Pastor y mis seres queridos, ¿cómo van a hacer para amar a Dios si ahora lo están odiando? Yo estoy aquí en la iglesia y ellos están odiándome a mí o lo que yo hago porque ahora soy creyente, ahora vengo a la iglesia, me hacen la guerra, me vuelven loco, me hacen la vida imposible, me hacen el vacío, me abandonan, me dejan solo, se enojan todos los domingos, todos los fines de semana, pero yo vengo a la iglesia y ellos quieren hacer otra vida. Entonces vos te preguntas, ¿cuándo ellos van a explotar en amor por Dios? ¿Te preguntaste? Te voy a decir algo, duro por un lado, pero por otro lado te voy a contar el Dios de amor y de gracia que tenemos. Tus familiares, tus hijos, tus padres, tus abuelos, tus hermanos, nunca van a poder creer en Dios. Nunca van a poder amar a Dios. Nunca van a desear a Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza pecaminosa odia a Dios como la tuya o la mía. Solamente la gracia de Dios, cuando te alcanza, te transforma y te da amor para amar, para servir y aún para, sufriendo, seguir sirviendo y seguir amando. Y más que nada, seguir amando su palabra. Por eso si vos me decís, ¿y cómo voy a hacer para perseverar hasta el fin y ser salvo? Porque no es el que persevera salvo, sino el que es salvo es el que persevera. Porque no es tu vida la que te lleva al final, sino la vida de Dios, la que te saca de tu muerte y te lleva a Cristo. Entonces, ¿cómo hago, pastor, por mi familia? Orá. A veces quizá ores durante años, o a veces orás 2 meses y el mes que viene te acompaña. Y se terminó el problema y nació de nuevo y queda deslumbrado, como te pasó a vos, deslumbrado por el amor a Cristo, por el amor de Cristo y el amor a Cristo que sentís ahora que antes no sentía. ¿Y de dónde salió eso? ¿De la facultad, de un cursito? ¿De dónde salió? Salió de Dios y te inundó a través de la palabra que oíste de Él, de su boca. Te produjo lo que Jeremías, Ezequiel, el salmista, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hace sabio al sencillo. Antes no sabías nada, ahora ya sabes cosas. Porque la ley de Jehová, los mandamientos de Jehová son rectos, transforman, vivifican, sanan, dan gozo, alegría. Y aun cuando te toque hacer algo difícil, también va a ser causa de gozo y alegría. La religión, porque está la otra, ¿no? Bueno, pero alguna vez vino a la iglesia, tiene sus creencias, tiene su fe. Mira, la religión es del mundo, las religiones son del mundo. Y absorbe a los que son de él, los absorbe, pero también los cansa. Las religiones cansan. Las personas se cansan de venir a la iglesia, pero nadie que ama a Cristo se puede cansar de Cristo. Primero porque Cristo no cansa, porque es amor y es Dios y es infinito. Por lo tanto, vos no te podés cansar de algo infinito, te podés cansar de algo limitado, como una religión. La gente se cansa del evangelio, de sus cosas, de sus movimientos, de sus eventos, de sus movimientos sociales y sus beneficios y de sus buenas cosas, como toda religión debe tener buenas cosas. Pero te terminas cansando porque es solo terrenal. No te da amor para Dios, te da amor para tu religión. Hay gente que hasta muere con su religión, pero nunca ama la ley de Dios. El amor de Dios o el amor a Cristo nunca cansa y nos lleva, ahora lo digo esto, a amar su palabra y mantenernos en una plena relación dando fruto siempre con Él y para Él. Esto lo escribía anoche en la madrugada, lo pensaba y lo escribí para no olvidármelo. Y le voy a leer esta última porción donde van a entender cumplidamente
que amar a Dios no es una sensación etérea, algo que viene raro, así que vos de repente decís, ¡ay, Jesucito mío, cómo te amo! Hoy yo amo a Jesús. A mí Jesús es todo. Y Jesús, bueno, no es tan así, o solo así, vamos a decirlo así. Va a ver que hay una íntima e inseparable relación de la palabra de Dios con el amor a Dios o a Cristo. En Juan 14:15 dice el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. O estoy sintetizando todo lo que prediqué. No estoy sintetizando. Es Dios el que sintetiza en su palabra todo lo que prediqué. Porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mire ahora lo que le voy a leer. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¡Wow! En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y escuche ahora, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, el que estudió mi palabra y la practica, en otras palabras, ¿no? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué lindo, ¿no? Si vos te preguntas, ¿y cómo va a venir Dios a tu vida o a mi vida? No te preocupes, si Él dijo que se va a manifestar a tu vida, lo hace y lo hará de diferentes maneras. ¿Pero por qué? Porque simplemente le amás. ¿Y cómo sé si le amo? Y simplemente, y ahí es donde ves que, ¿cómo sé si amo a Dios? Porque yo amo su ley, tanto que es mi delicia y todo el día es ya mi meditación. O sea, si hay algo que yo tengo en cuenta en mi vida a la hora de pensar, tomar una decisión, viajar, volar, subir, bajar, decir, callar, es la palabra de Dios. Todo el día ella está en el medio porque es mi vida, mi deleite, mi razón de existir, mi norte, mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Le respondió Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¡Wow! El Espíritu Santo se los iba a enviar. El Padre iba a venir. Y Él también iba a venir, dice, y morarían en nosotros. O sea que Padre, Hijo y Espíritu Santo están en el creyente, sí. Pero ¿cómo? ¿No está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios? Sí, bueno, ya está. Está el Padre y el Hijo ahí todo. Entonces, ¿qué? ¿Te das cuenta por qué podés vencer la apostasía sin ser un superhumano? Porque vos no sos un superhumano. Ni yo tampoco. Sino vencemos a la apostasía porque Dios vive en el creyente. Y Él nos ama. Y nos impulsa naturalmente a estudiar y entender su palabra y a vivirla. A rechazar el pecado a como dé lugar y vivir para Él. El que no me ama no guarda mis palabras. O sea, si alguien dice, no, yo amo a Dios, yo amo a Jesús, pero vos ves que vive de otra forma, no ama a Dios, dice que le ama, pero Dios dice que no le ama, porque la evidencia que alguien ama a Dios, o la evidencia para vos o para otro que alguien ama a Dios, es que vive en la palabra, ama la palabra, y lo que dice el Salmo 119 es bien representativo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es como
miel, es como algo lindo la palabra. La palabra no es aburrida, la palabra no es fea, la palabra no es agobiante, solo para el pecador perdido, pero para el que está viviendo, la palabra es dulce, dulce, aunque sea palabra de juicio, sigue siendo dulce. Cosa rara, ¿no? Cosas de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y con esto cierro porque es demasiado precioso. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué lindo, ¿no? Que el Señor dice, tranquilo, no tengas miedo. Vieron que nosotros nos llenamos de miedo y de ansiedad. ¿Cuántas veces nos llenamos de preocupación? Que las deudas, que la enfermedad, que los conflictos familiares, que pasa esto y no pasa lo que esperamos que pase. Y Dios dice, shh, tranquilo, yo te dejo mi paz. Mi paz, no la paz del mundo, no la ausencia de problemas, no la bandera blanca. No, mi paz te dice Dios, te la dejo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Dios? No te está dejando un auto, te está dejando su paz. Su paz. Por eso, que no te entren los pensamientos que te abrumen. Descansa en Dios y no tengas miedo.